Este estudio se llama El Séptimo Sello. El Séptimo Sello, y estamos en Apocalipsis capítulo 8, del 1 al 5. ¿Ok? Vamos pues a empezar nuestro estudio pidiéndole a Bully que nos guíe en una pequeña oración para que nos bendiga Dios. Señor, te queremos dar muchas gracias el día de hoy por todas las bendiciones con las que tú nos bendices. Especialmente queremos agradecerte por la recuperación que ha tenido Dulce y te pedimos también, Señor, que pues pronto tenga una total y completa recuperación. Te queremos pedir también, Señor, por las personas que no pueden llegar, que de alguna manera tú pongas en su corazón el que necesitan aprender más de ti, escuchar de tu palabra, y que pronto se solucionen esos tropiezos que se les han presentado para que nuevamente estén aquí reunidas con nosotros. Y asimismo también, Señor, muy especialmente te queremos pedir por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros nietos, Señor, que sabemos que pues tú los cuidas, pero es muy fuerte la influencia que tienen del mundo, Señor. Cuídalos y protégelos de toda influencia negativa. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Sí, realmente es importante decir que, pues lo vemos en la vida, el que tiene constancia es el que saca beneficio. Tú quieres tocar el piano, pues no puedes tocarlo una vez y luego 3 no, y luego 2 sí, porque nunca vas a aprender. Bueno, ¿por qué pensamos que las cosas de Dios serían igual? Es la constancia, es hacerlo todos los días, mi lectura, mis estudios, mi discipulado. Yo discipulo a alguien me discipula a mí. Y con los años tú vas viendo un crecimiento espectacular. Se llama disciplina. Sí. El que tiene en poco la disciplina, dice la Biblia, menosprecia su alma. ¿Sí? Estamos en el capítulo 8 de Apocalipsis, el séptimo sello. Y voy a leer esos primeros 5 versículos del capítulo 8. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Bueno, Dios ha tenido maravillosa y grande paciencia para con la humanidad desde aquel día en que tuvo que arrasar la tierra con destrucción por medio de un diluvio y literalmente deshacerse de toda la generación que en ese tiempo existía, con la sola excepción de Noé, su esposa, sus 3 hijos con sus 3 esposas, para empezar de nuevo las cosas. Pero pronto el hombre cayó otra vez en lo mismo. Y así ha sido ya por miles de años. No sabemos cuántos, pero quisiera pensar que serán 5 o 7 mil años desde que tuvimos el diluvio. Y Dios ha tenido mucha paciencia. De alguna manera vivimos nuestra vida como si Dios no existiese y como si nuestra vida
fuese eterna, la cual no lo es. Y nunca nos preparamos para ese momento irremediable, certero, que pronto vendrá, que es nuestra partida de esta tierra. Y enfrentarnos a Dios. Un Dios misericordioso que ha resuelto el problema del pecado del hombre. Pero que el hombre ha rechazado ese pago. Y va a enfrentarse a Dios, pero pues no lo ve, no lo quiere ver. Dios está determinado también a restituir orden en la tierra y tomar de nuevo el título de la tierra que le pertenece a Dios y que fue usurpado por Satanás, cuando el hombre mismo le entregó ese título a Satanás allá en el huerto del Edén, al desobedecer a Dios. Pero vendrá el día en que eso se terminará. Y estamos hablando en Apocalipsis de eso que va a pasar, que realmente sí será terrible, porque la gente no quiere entender que Dios es como una moneda, y la moneda tiene dos caras. El gran amor de Dios, que manda a su Hijo unigénito a pagar por nuestros pecados, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la ira de Dios, que es la otro lado de la montaña, de la moneda, que si no aceptas ese gran amor de Dios, a Dios no le queda otra que derramar sobre ti toda su ira por la manera como conduces tu vida. Y llegará el día, y pues vemos que ya no está muy lejos, en que vendrá a retomar el título de propiedad de la tierra. Aquí en Apocalipsis capítulo 5, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar los sellos? Pues más adelante se nos dice que el Cordero, de la tribu de Judá, la raíz de David, es el que va a abrir el libro y desatar los sellos y recuperar el título de propiedad de la tierra. Y sabemos que el tiempo está cerca. Dios nos pone una serie de señales del fin. Y cuando veamos esas señales, sabemos que el tiempo está cerca. Una de ellas es que la maldad se aumentará de una manera logarítmica. Y yo creo que en estos últimos 20 años se ha multiplicado la maldad como nunca antes en la historia del hombre. No que no hubiera maldad antes, pero ahora está más diseminada, más abierta, más desvergonzante y más contra Dios. La ciencia se aumentará, dice otra señal, en donde pues vemos cómo es verdad que hemos avanzado muchísimo en la ciencia y contra el mismo hombre, porque ahora con la ciencia tenemos más argumentos para decir, pues Dios no existe, ya sabemos todas las respuestas, ya vamos a los confines del universo, y no vemos la grandeza de Dios en su naturaleza a través de la ciencia. No lo vemos, ¿sí? Y así otras cosas. Quizá yo creo que la señal más relevante es de que Israel ha regresado a su tierra. Israel fue desterrado de su tierra más o menos en el año 550, 600 antes de Cristo, con la invasión de Nabucodonosor,
y no regresaron. Los judíos están esparcidos por todo el mundo, pero en 1948 se fundó nuevamente la nación de Israel. Se revivió el lenguaje hebreo, que ya no existía, Lo hicieron revivir para que la nación tuviera su propio lenguaje. Una señal muy importante, dice, no pasará esta generación sin que estas cosas acontezcan. Y bueno, está muy difícil definir la palabra generación. Y como Dios no tiene fecha, para Él 1000 años son como un día y un día son como 1000 años, no sabemos. Pero vamos viendo que las cosas están muy mal, que ya es un milagro hoy que no tengamos una destrucción total los unos contra los otros, a causa de nuestra maldad y a causa de nuestro egoísmo y nuestro deseo de borrar a Dios de nuestra vida. Bueno, todo eso nos hace ver que las cosas van a empezar y llegará el día en que empezarán. Y empiezan con el arrebatamiento. Dice que vendrá un día en donde Jesús viene a la tierra, mas no toca la tierra, y serán todos los cristianos arrebatados, desaparecerán de la tierra. No sé si vieron la película la semana pasada. No. Siempre no. Okay. Vimos la de Pablo. Ah, vieron la de Pablo, está bien. Pero no terminamos. Ok, muy bien, muy bien. Pero bueno, De las que estábamos ya habíamos visto el arrebatamiento. ¿sí? Pero con el arrebatamiento empiezan lo que estamos viendo en Apocalipsis. 7 años de gran tribulación. Los primeros 3 años y medio hay muchas catástrofes, pero más o menos se sobrellevan. Pero los últimos 3 años y medio, la gran tribulación, cuando se desata el anticristo y dice que Él es Dios, y hay una persecución terrible contra los cristianos y contra los judíos, va a ser devastador. Y ya vimos cómo empiezan esos 3 primeros años y medio, en donde se van abriendo los sellos de este título de propiedad. Los 4 primeros sellos, que fueron una paz falsa, y una guerra, hambre, muerte. Y el 5.º sello, la venganza que piden los santos. ¿Hasta cuándo, oh Dios, vas tú a poner orden en la tierra? Porque han pasado tantos años y las cosas siguen mal y cada vez peor. Y en ese entonces se terminan esos primeros 3 años y medio y viene el devastador periodo de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio. Empiezan con el 5.º sello. No, perdón, el 6.º sello, porque fueron paz falsa, guerra, hambre, muerte y venganza. El 6.º sello, que es el día del Señor, en donde Dios directamente entra a castigar al mundo de una manera muy importante, en donde el sol se oscurece, en donde la luna se torna como sangre, en donde vienen objetos del exterior a dañar la tierra, en donde hay terremotos, en donde hay un caos muy importante. E inclusive la gente sabe que esto viene de Dios, pero para nada se arrepienten. Apocalipsis 6, 16 y 17. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y en este capítulo 8 viene el 7.º sello. El 7.º sello no es más que la apertura
de 7 trompetas, en donde la última trompeta será la apertura de 7 copas. Y si los sellos fueron devastadores y terribles para la tierra, esto se va a intensificar con las trompetas y luego después más con las copas. Este séptimo sello inicia esos juicios terribles, inimaginables, en donde inclusive no se habla de un tiempo específico, sino que se llevarán todos en esos 3 años y medio. La quinta trompeta dice 5 meses tendrá daño esa quinta trompeta, pero fuera de eso no tenemos un tiempo específico. Lo que sí sabemos será una escalada de destrucción. Cada cosa será cada día más devastadora, más terrible, la ira de Dios totalmente desatada contra la tierra. No quisieron escuchar. Yo les di todas las posibilidades de perdón, pero no atendieron a mis ruegos. Y ya es demasiado tarde. Pero vimos en el capítulo 7, antes de este capítulo, que habrá un gran avivamiento, que la gente se va a convertir también en número grandemente, a gran multitud de convertidos, principalmente por estos 144,000 judíos cristianos que estarán predicando como nunca en la tierra. Mucha gente se va a convertir, pero claro, en porcentaje no es comparado con la incredulidad de los habitantes de la tierra. El Evangelio se va a predicar por toda la tierra. Y dice en Mateo 24, y entonces vendrá el fin. Bueno, pues con la apertura de este séptimo sello, vamos a ver que pasan algunas cosas importantes. Dice el versículo 1, de capítulo 8, versículo 1, dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Esta media hora es un tiempo que ha puesto ahí Juan. Yo creo que es tiempo de Juan, pero no sabemos. Lo que sí sabemos es de que, no sé si te ha tocado que te pasa, un terremoto aquí chiquito de 1 minuto y tú dices, a mí me pareció como un siglo. No se acababa, ¿no? Entonces no es cuestión de el tiempo, sino la intensidad. Y aquí tenemos un silencio. Número 1, un silencio. Un aterrador silencio en la tierra. Hasta ahora hemos tenido ruido por todos lados. Desde que el Cordero tomó ese título de propiedad, hubo alabanza de los 4 ancianos y de los 24 ancianos y de los 4 seres vivientes, y luego de los ángeles, y luego todos cantando. ¿Sí? Hubo truenos, en el capítulo 6, versículo 1, vemos que hubo truenos, gritos de venganza de los santos que dicen ¿hasta cuándo? Un terremoto como nunca lo ha habido en el capítulo 6, versículo 12, pero ahora hay silencio. No sé si te ha tocado así que cuando ves algo va a pasar aquí. El silencio es realmente inaguantable, muy profundo, no se mueve nada. Está por llegar a una catástrofe realmente aterradora. La calma antes de la tormenta. Gran expectación por lo que va a pasar. Salmo 76, 8 y 9. Salmos 76,
8 y 9. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra, perdón, 8 y 9, desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar y para salvar a todos los mansos de la tierra. Habacuc, capítulo 2, versículo 20. Habacuc 2, 20. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Zacarías, capítulo 1, versículo 7. Zacarías 1, 7. Que dice, Zacarías 1, 7. A los 24 días del mes 11, en el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, diciendo, capítulo 2, versículo 13, Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Te empieza a expresar todas esas catástrofes que va a haber, pero Dios tiene consuelo para aquellos que sí lo atienden. Hay un suspenso realmente agonizante. Se espera que todos los santos de todos los siglos sean finalmente vindicados, que el pecado realmente sea castigado, que Satanás sea echado fuera para que ya no haga más estrago. Que Cristo tome su lugar y sea exaltado, que nada de eso ha pasado hasta ahora. Silencio. Y después, dice el versículo 2, de ese gran silencio, se presentan los ángeles con unas trompetas. Vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. 7 juicios por acontecer. Las trompetas son un símbolo de juicio. Y bueno, siempre Dios ha usado las trompetas de muchas maneras. Bueno, cuando había alarma en el campamento de los judíos, para dar un anuncio, para expresar alabanza, el rapto mismo, cuando venga el arrebatamiento, todo empezará con una trompeta. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. Primera de Corintios 15, 52. Mas en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos arrebatados. Entonces las trompetas tienen un gran símbolo en el plan de Dios. Carlos, una pregunta. O sea, dices que los cristianos, los muertos resucitarán, bueno, irán, los cristianos serán Arrebatados. Y hablas después de los cristianos que serán perseguidos. Sí, porque lo que pasa es que muchas personas, al ver todo este desastre, vendrán a Cristo. Ahora, no será por gracia, morirán, porque el anticristo se va a ir contra ellos y a la mayoría los va a matar. Pero en ese tiempo habrá muchas conversiones de personas que no quisieron escuchar y que ahora sí quieren ser cristianos, ¿no? Sí, exactamente. Las trompetas. Dice aquí la palabra de Dios que son 7 ángeles que tienen 7 trompetas. No sé, querubines, serafines, arcángeles, quizá hasta el mismo arcángel Gabriel
está en él, está entre ellos, porque él mismo es el mensajero de Dios. Lucas 1:19. Lucas 1:19 dice: respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Sí? Bueno, pues a lo mejor él era uno de estos 7 ángeles que tienen estas trompetas de Dios y que van a usar esas trompetas para la destrucción de los 7 juicios que vienen a continuación. Hay 2 cosas importantes aquí, porque habrá una gran actividad demoníaca. En ese entonces los demonios van a empezar a ver que todo esto viene de Dios y por lo tanto van a contraatacar. Capítulo 8, versículo 13, dice: y miré, y oí un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar. Los tres ángeles. El 5.º ángel tocó la trompeta, se le dio llave del pozo del abismo. Salieron todos estos demonios. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, que solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Habrá gran actividad demoníaca. Yo creo que ya la hay, sí, con todo lo que está pasando y con todas las cosas que el hombre quiere ahora implementar, que están contra Dios, pero en ese tiempo será devastador. Ese es número 1, una gran actividad demoníaca. Y el desatar los siguientes juicios. Vamos a ir viendo cómo se van a ir abriendo uno tras otro, tras otro. Ahorita estamos nada más en el 7º sello, no ha entrado todavía la primera trompeta. ¿Sí? La tercera cosa que vemos en este pasaje del capítulo 8 está en el versículo 3, que dice: otro ángel, además de esos 7 que tienen las trompetas, dice que otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar del oro que estaba delante del trono. Entonces el tercer punto es la oración. La oración del justo puede mucho, ¿eh? La oración de pedirle a Dios por lo que tú quieras hace que Dios siempre se deleite en tu oración. Y el incienso es un símbolo del olor fragante que Dios recibe con tus oraciones. Hace que suba un humo fragante para con Dios. En el tabernáculo de Dios estaba el incensario y lo tenían constantemente haciendo este humo para que subiera a Dios. El mayor incienso, claro, son las oraciones de los santos, ¿sí? Pero en este caso, este ángel añade más incienso para que esta oración sea de mucha más fuerza. Isaías 6:6, por ejemplo, muchas gracias. Isaías 6:6 dice, sí, muchas gracias. Dice Isaías 6:6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Hay un altar de donde sale todo ese incienso en el tabernáculo de Dios, ¿sí? Y ese incienso sube a olor fragante para con Dios.
para que sea más, más santo. Se hacía que ese incienso se quemara con esas brasas y subiera todo este humo con Dios. Éxodo 30, 7 y 8, donde lo vemos allá en el tabernáculo de Dios. Éxodo 30, 7 y 8. Dice, y Aarón quemaba incienso aromático sobre él cada día. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Segunda de Crónicas 29, Segunda de Crónicas 29, 11. Segunda de Crónicas 29, 11. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seréis sus ministros y le queméis incienso. ¿Sí? Y nosotros somos sus ministros, nosotros estamos quemando incienso todo el tiempo con nuestras oraciones. Estas oraciones están subiendo a Dios y el ángel está añadiendo, dice el versículo 3 aquí de Apocalipsis 8, ¿sí? Dice, llegó con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. ¿Sí? ¿Tú te acuerdas cómo Zacarías entró al altar, ahí en Lucas 1, ¿verdad? Y llevaba precisamente el incienso. Está en Lucas 1, versículo 8. Lucas 1, versículo 8. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdote, le tocó suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Entonces, bueno, la oración mueve el corazón de Dios y nosotros debemos usar la oración constantemente, no solamente para beneficio de lo que queremos pedirle, ¿verdad?, de nuestras necesidades, sino también para que Él finalmente ya tome control absoluto de las cosas en este mundo que están tan terribles. Vemos a nuestros hijos, vemos a tu hijo Toño, o a tu hijo César, ¿verdad? Y decimos, bueno, ¿qué clase de mundo van a tener? ¿Qué va a pasar con ellos? Por muy fuertes que sean, pues serán arrastrados por esta terrible multitud de maldad que se está cada día intensificando más. Y nosotros oramos para que, bueno, Dios, haz algo. Tú tienes tu plan y nada está fuera de tus manos, todo está arreglado. Pero desde el punto de vista nuestro, como pequeños siervos tuyos, vemos todo esto y pues clamamos a ti con nuestro incienso para que hagas algo. Durante este periodo ya de Apocalipsis es las oraciones que vienen para los juicios que se avecinan contra la tierra. Finalmente la tierra, pues solamente por la gracia de Dios, va a durar tanto a través de todas estas trompetas y copas, porque tú pensarías que pues con una sola se terminaría la tierra, ¿no? Tú ves lo que está pasando ahí en Guatemala, ¿verdad? O lo que está pasando en Hawái, como un simple volcán.
hace tanto destrucción. Imagínate esto, pero a granela por todo el mundo. Y eso viene, así es. ¿Sí? Bueno, pues los mismos santos vimos en el capítulo 6 cómo ellos están orando. Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hemos estado esperando y esperando y esperando que tú ya tomes comando y que ya no se burlen más del evangelio de tus siervos y de ti, ¿no? Y esas oraciones están subiendo a Dios como ya el punto final de lo que Dios tiene por hacer en estos últimos 3 años y medio. Y bueno, pues dice la palabra de Dios que en este sello número 4, dice capítulo 8, versículo 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Sí? Y Dios contesta fuertemente en el siguiente versículo. Dice que el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Dios siempre había prometido y lo tiene como algo que Él siempre va a cumplir, que nunca más habrá un diluvio. Él trajo un gran juicio a la tierra en donde todo ser viviente, tanto hombres como animales, murieron en el diluvio. Pero al final del diluvio, Dios le prometió a Adán que nunca más habría destrucción por agua. Y para ello, pues puso el arco iris como una señal del pacto de Dios con el hombre. Eso lo puedes leer ahí en el capítulo 8 y 9 de Génesis. Pero la destrucción final de la tierra será con fuego. Y aquí nada más es el inicio, todavía no estamos viendo el fuego que va a venir. Este ángel dice que tomó ese incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Pues tú sabes cuán destructor es el fuego. Si leemos acá en la segunda de Pedro, en donde se nos dice cómo va a terminar todo, vemos que realmente es precisamente por fuego. Capítulo 3 de segunda de Pedro, empezando en el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dice que los elementos ardiendo serán deshechos. Bueno, pues tenemos ahora armas nucleares que podemos fácilmente entender esto que está diciéndose aquí. Entonces la destrucción será por fuego. Aquí nada más es un pequeño empiece en este capítulo 8, versículo 5, en donde en este séptimo sello el ángel está arrojando fuego a la tierra. Se acabó el silencio, dice que hubo truenos, voces, relámpagos y nuevamente un terremoto.
Los terremotos, tú sabes, han sido locales. Tiembla aquí, pero no está temblando en París, ¿verdad? Si hay realmente terremotos en donde las capas de la Tierra se mueven fuertemente y los tenemos por todos lados. Terremotos como nunca los hemos tenido. Y todo eso viene en el 7º sello, espérate. Será hasta el versículo 7, porque no hemos llegado a él, en donde dice, el primer ángel tocó la trompeta. Y empiezan los juicios de la trompeta. Ya para ahora hay una verdadera confusión en la tierra, todo está al revés. Y apenas está empezando. Se ha acumulado la ira de Dios a través de los siglos, como que va montándose y montándose y montándose, y llega el momento en que ya se va a derramar todo, ¿no? Dios no es un tonto con el cual puedes tú estar jugando perpetuamente. El día de cobrar las cuentas llega, y la tierra lo va a ver en toda su intensidad. Pero a pesar de esto, pues no va a haber arrepentimiento. Es increíble que el corazón humano esté tan endurecido. Dice el capítulo 9, en el versículo 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos de estas plagas, que ya veremos ahí en el capítulo 9, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y a medida que hay más juicios, pues hay todavía más endurecimiento. Capítulo 16, versículos 9 al 11. Y los hombres se quemaron con el gran calor. Eso es lo que está pasando aquí en México, ¿no? Y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Sí? Bueno, pues dice Juan en el capítulo 3 que no se arrepienten porque sus obras son malas. No quieren venir a la luz. No quieren humillarse ante Dios y decir, Dios, pues yo he pecado y yo merezco todo esto, y arrepentirse y pedir perdón. No lo hacen, ¿no? Algunos lo harán, como tuviste, Liliana, pues sí habrá mucha gente que se convertirá, pero en su mayoría habrá un rechazo total. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos 10, 26. Hebreos 10, 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Sí, será un tiempo muy fuerte, será un tiempo, y ahí está escrito. O sea, hoy tenemos más escatología que nunca. Escatología es el estudio de los últimos tiempos, bíblicamente. Y pues ya fácilmente, quizá haya pequeños errores, pero ahí está, para que el hombre lo vea. ¿Y qué hace el hombre? No le interesa. Ahorita que venía yo en el periférico había un espectacular que decía, tengo hambre de vivir, por lo tanto voy a cuidar mi obesidad, o algo así. Estaba hablando de que no comas mucho, ¿no? Pero decía, tengo hambre de vivir.
Y yo decía, ¿quién tiene hambre de vivir? En este mundo loco, en donde todo está mal, en donde son puras tragedias, puras enfermedades, puras angustias, puros temores, puros problemas. ¿Y tienes hambre de vivir? Bueno, es que no conocen otra cosa. El cristiano dice, bueno, yo vivo y vivo muy bien porque tengo una vida abundante, pero esta no es mi vida. Mi vida me está esperando en el más allá. Ellos no tienen otra cosa y se aferran a lo que tienen, a pesar de que es un infierno, porque lo es. Esta vida es un infierno, la verdad, ¿sí? Entonces, eso es lo que decía, que tienen hambre de vivir. Me gustaría saber quién tiene hambre de vivir. Pues solo los incrédulos, pero tienen hambre de vivir porque no quieren enfrentarse a lo que podría venir después, que es el enfrentarse a Dios. Yo no tengo hambre de vivir. Vivo y está bien, y mientras estoy aquí, pues haremos todo el bien posible de parte de Dios como emisarios de Él, para con nuestras familias, para con el mundo y a predicar la palabra. Pero que yo quiera estar aquí otros 100 años, ay, por favor, para nada, ¿no? Sino nada más el tiempo que Dios tiene determinado para nosotros, ¿sí? Estoy leyendo un libro que se llama Pablo, que por cierto lo compré en una de esas librerías en donde hay el desecho, llevan ahí las cosas que nadie quiere, y lo vi y dije, lo vio Karina realmente, costó $1, medio roto y todo, está increíble. Y estoy en el momento en donde está Pablo, llega a Atenas, por necesidad, no era en su plan que tiene que correr de Tesalónica porque lo están persiguiendo y tiene que salir de ahí, pero él piensa que puede regresar porque el grupito está muy bien y quiere regresar, y llega a Atenas y llega solo. Y entonces va caminando por ahí y ve toda esta filosofía hueca, humana, tonta, en Atenas, y le dan la oportunidad de predicar. Dice, tengo muchas ganas de predicar y decirles que todo esto no sirve para nada. El Partenón, con toda su gran obra, como una de las maravillas del mundo, Dios lo va a destruir, no sirve para nada. Tenemos que atender a Cristo. Esa es la persona. Entonces él predica, ¿no? Y las personas dicen, ¿quién es este nuevo palabrero que está hablando, no? Entonces, ya te oiremos en otra ocasión, porque bueno, él habla muy fuerte de la necesidad de arrepentirse y venir a Cristo. Pues así será en ese tiempo. Sí habrá muchos predicadores, 144,000, habrá muchas personas que se conviertan, pero la mayoría, como se está hablando tanto de los derechos de todas estas personas desviadas, ¿por qué no se habla de los derechos de los cristianos, que somos perseguidos, pero por todos lados, y no tenemos ningún derecho, al contrario, nos apedrean si se puede? Pero así Dios va cambiando las cosas con la entrada de estas trompetas. La semana entrante empezamos ya con la primer trompeta. Dice el versículo 6, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y ahí empiezan, cosas terribles que vendrán sobre la tierra. ¿Cuándo? Nadie sabe, solo Dios en su propia potestad, pero es certero que ahí viene. Y viendo las cosas que están pasando, pues pensamos que no falta mucho, Pablo creía que el arrebatamiento iba a ser en su generación porque había muchísima corrupción. Imagínate ahora. Me acuerdo que una persona en un avión me regaló un libro, estaba yo leyendo la Biblia y me lo regaló. Y no lo he leído, no me interesa tanto el libro, pero sí me impactó mucho el título. Dice, ¿y si Sodoma tuviera una Biblia? Tuviera una Biblia. Porque nosotros sí la tenemos. Estamos peor que Sodoma. Ellos no tenían Biblia. Y mira cómo les fue. ¿Qué nos espera a nosotros? Que sí tenemos Biblia. Está ahora hasta en diferentes idiomas ahí en tu propio teléfono. ¿Qué nos espera? ¿Sí? Ese es el mundo del día de hoy. Señor, muchas gracias por la gran esperanza que tenemos como cristianos del futuro, un futuro maravilloso
de estar contigo por toda la eternidad. Y mientras tanto estar aquí en la tierra, realmente predicando tu Biblia, hablando con la gente, diciéndoles que tú eres la única solución, no hay otra, no hay opciones. En Cristo Jesús, quien murió por el hombre para que pueda reconciliarse con Dios. Señor, gracias por el estudio y te pedimos porque todas las personas lleguen para que podamos ir aprendiendo más y más de tu maravillosa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Carlos, yo tengo una duda. En el Antiguo Testamento, al principio, el pueblo de Israel pide carne, ¿no? Que entonces les manda el maná. Pero lo que yo no entiendo es que sí llevaban animales, ¿no? Para las ofrendas, para entonces, ¿qué no podían tomar los animales que llevaban? Yo creo que no. O sea, lo que estaban comiendo ellos era el maná del cielo, que era un alimento especial que Dios tenía. Sí podían tomar de los animales bajo ciertos requisitos, como si vemos en Levítico, que dice puedes comer esto y puedes comer esto y puedes comer esto. Pero yo no sé si fue en el desierto, porque cuando realmente piden que ya están hartos del maná, Dios dice ok, y les manda langostas, hasta que dice que les salían por las narices, ¿no? Codornices. Sí, codornices, sí, exacto. Y no habla de que estuvieran comiendo la carne de esos animales. Los usaban para el sacrificio. Pero no exclusivamente era para eso, ¿verdad? La verdad no lo sé, déjame investigarlo. Una buena pregunta. Yo pienso que no comían esa carne. Sí, porque los sacaste de Egipto. Sí. Ahora, sí. Sí. Y también pues piensa en dónde estaba en Saudi Arabia. En el desierto. O sea, no hubieran así mucho ganado, no. Animales grandes no van a sobrevivir mucho tiempo, son como que ovejitas, ¿no? Cabritas. Sí. Yo dije que a lo mejor los del sacrificio, los que usaban Sí. para sacrificar. Yo pienso que si no Dios no hubiera mandado maná, pues decíamos ahí están los animales, pues coman de eso, ¿no? Entonces manda maná. Sí. Yo pienso que la comida viene más después, ya entrada en la tierra prometida. Bueno, déjame ver. Buena pregunta. Sí, Vero. Ya ves que los estudios se dan los versículos y unos versículos son del Viejo Testamento y otros del Nuevo. Sí, sí. Entonces, la pregunta es cómo se enlazan tan perfecto. Y a la hora que estás viendo un tema, ¿cómo enlazan de una manera tan perfecta los versículos del Viejo Testamento con el Nuevo Testamento? ¿Cómo, en qué momento, quién hizo eso para enlazarlos así? ¿Quién escribió la Biblia? No, porque tú haces los estudios, ¿no? Sí, ya entiendo. No, bueno, al estudiar la Biblia, poco a poco, tú misma vas a ver, mira lo que dice aquí acerca de la Pascua, por ejemplo, ¿no? Ahí en Éxodo 12. Y te acuerdas que en 2 de Corintios, capítulo 5, está hablando de que la Pascua es Cristo. Y entonces empiezas a decir, yo me acuerdo que yo leí algo de la Pascua. Y entonces lo estudias y dices, mira, voy a leerlo otra vez. Y empiezas tú misma a hacer esos enlaces. Claro. Sí. Yo te ayudo, quizás sea un poquito más que tú, porque he estudiado un poco más, pero tú ya lo estás empezando a hacer. Y vas enlazando a medida que tú vas entendiendo mejor dónde dice aquí y allá. Y sí, la Biblia es una red que no te deja escapar. La Biblia no es de interpretación privada. No agarro yo el versículo y digo, pues Dios dice esto. Pues esa es tu interpretación, pero lo que dice Dios, para que no haya líos, es lo que dice ahí, y luego hay muchos otros lugares en la Biblia que enlazan con eso. La Biblia no se puede contradecir. ¿Sí? Es una prueba más de que es inspirada por Dios. Desde Dios. A ver, ¿cómo? Si Absolutamente, claro. no había internet, ¿cómo es posible? Claro. Que hay como ahorita lo que nos ¿no? defensa de todo. cómo jugar el juego
y después nos vamos a Segunda de Pedro y ahí está ya. Claro, claro, claro. Sí lo vamos viendo. O sea, tú poco a poco, como vas conociendo los pasajes, al leer otro dices, yo ya leí esto en otro lugar, de diferente manera. Pero mira, dice esto, y tú lo vas enlazando. ¿Sí? Sí, la Biblia es realmente, aunque Biblia quiere decir libro de libros, y son 66 libros, pues es un solo autor, es Dios.